Tienes las muñecas atadas con cuerda y la espalda abierta por los latigazos. Frente a ti, un hombre con peluca blanca sube la puja. Eres el lote número 12. Así empezaba la vida de millones de personas arrancadas de África. Pero antes de todo eso, África era un lugar próspero y el color negro era un símbolo de estatus. Estás en el Imperio Mali, en el siglo XIV. Ahí vivía Mansa Musa, el hombre más rico de la historia. Los negros eran grandes comerciantes y guerreros y tenían bibliotecas de prestigio que atraían a eruditos de otras culturas. Y lo más importante, no hay un sistema que te asigne inferioridad por tu color de piel. Pero esa visión está a punto de romperse. En las costas del Golfo de Guinea aparecen barcos con banderas desconocidas. Primero traen espejos, telas y baratijas, luego armas, y detrás de las armas un nuevo sistema de valor, uno en el que tu cuerpo empieza a tener un precio, y ese precio no es símbolo de riqueza, sino de captura. Nadie lo sabe aún, pero estás a las puertas de una transformación global, donde el continente más diverso y autónomo del mundo será reducido a una caricatura de pobreza, caos y oscuridad. Volvamos al inicio. Te acaban de vender a tu nuevo dueño, pero no entiendes nada, no rompiste ninguna ley, ni hiciste nada malo. Tu único pecado ha sido nacer con el color equivocado, en el momento equivocado. Te atan y te marcan. Y antes de que puedas entender nada, estás en un barco rumbo a un continente que ni siquiera conocías. El aire huele a putrefacción y llevas semanas sin pisar tierra. Algunos a tu alrededor se lanzan al mar para escapar, otros simplemente mueren encadenados, y tú sobrevives. Pero la verdadera pesadilla aún no ha empezado. Cuando el barco llega, un hombre blanco te examina como si fueras un caballo. Mira tus dientes, tus músculos y tu edad, y entonces pone un número sobre tu pecho. Ese número es tu nuevo nombre. Nadie te pregunta qué sabes hacer. Nadie te ofrece un trato. Desde ahora, tu única función es trabajar hasta que tu cuerpo se rompa o se reemplace. El mundo ha inventado una categoría para ti, esclavo negro, y esa etiqueta será exportada, normalizada y legalizada durante siglos. Eso era ser negro en el siglo XVII, en el Caribe, en Brasil y en el sur de los Estados Unidos. Tu cuerpo era un activo y tu vida una inversión. Pero en medio de ese horror, algo se empieza a formar. Pequeños actos de resistencia, canciones en código, fugas nocturnas y esclavos que se oponen aún costándoles la vida. Porque aunque todo a tu alrededor dice que no vales nada, hay una chispa que nadie puede apagar, la voluntad de ser libre. Y es que el fin de la esclavitud no trajo exactamente la libertad. Lo que vino después fue más sutil, más legal y en algunos casos igual de cruel. Lo que muchos no saben es que la esclavitud transatlántica no fue solo una tragedia humana, fue un sistema económico globalizado. Más de 12 millones de africanos fueron transportados forzosamente a América entre los siglos XVI y XIX. Se estima que al menos 2 millones murieron durante el viaje, ni siquiera llegaron vivos al destino. Portugal y Gran Bretaña fueron responsables de casi el 70% de toda la trata, y Brasil recibió casi el 40% de todos los esclavos africanos del mundo, mientras que Estados Unidos recibió solo el 4%. Pero allí los descendientes crecieron en número porque la esclavitud se hizo reproductiva. Sí, a los esclavos se les forzaba a tener hijos, no para crear una familia, sino para multiplicar el capital del amo. El día a día de un esclavo era peor de lo que te podías imaginar. Tu jornada comenzaba antes del amanecer y podía durar hasta 16 horas. Caña de azúcar, algodón, tabaco, no importa. Lo que importa es que no puedes detenerte. Un esclavo que se quebrantaba o enfermaba demasiado pronto era una pérdida de dinero. Uno que resistía era exprimido al límite. Y si alguna vez pensaste en escapar, las consecuencias eran brutales. Mutilaciones, castigos públicos con látigos de acero, collares con púas para evitar que durmieras y en casos extremos te ejecutaban como advertencia para los demás. Pero lo más perverso no fue solo lo físico, sino el intento de aniquilar tu memoria con un método llamado técnica de borrado cultural. Tu nombre original desaparecía y te daban otro. Tu idioma era castigado y tu religión prohibida. Las familias eran separadas sistemáticamente en las subastas para evitar que te sintieras parte de un grupo.
Cuanto menos supieras de quién fuiste, más fácil era que aceptaras quién decían que eras. Y sin embargo, algo se mantenía. Estos sistemas no siempre eran perfectos y a veces surgían grietas. Solían surgir cánticos encriptados, nuevas culturas híbridas para camuflarse pasando desapercibidos y otro tipo de señales que dejaban entrever el instinto de supervivencia del ser humano. Por ejemplo, Follow the Drinking Gourd no era simplemente una canción infantil. Era una ruta codificada para huir hacia el norte, guiándote por la estrella polar. Los esclavos en Haití mezclaban símbolos católicos con los dioses africanos del vudú. Lo hacían para ocultar sus creencias de los amos, sin perderlas. En Brasil, el candomblé hacía lo mismo. En Cuba, la santería. Cada región adaptó sus herramientas, pero el objetivo era el mismo: mantener viva una raíz que no podían matar. Incluso el idioma fue un campo de resistencia. Los criollos, como el patuá o el palenquero, nacieron como mezclas entre lenguas africanas, español, inglés o francés. Y luego estaba la rebelión, porque sí, también hubo rebelión. En Haití, los esclavos tomaron por la fuerza su libertad. La revolución de 1791, liderada por figuras como Toussaint Louverture y Jean-Jacques Dessalines, derrotó a los franceses y fundó el primer país libre gobernado por personas negras. Y en Estados Unidos, aunque muchas revueltas fueron aplastadas brutalmente, como la de Nat Turner en 1831, cada una dejó una grieta, una que mostraba que ni el castigo más salvaje podía extinguir la idea de dignidad. Pero entonces llegó la abolición. Y con ella otra máscara. No hubo tierra para empezar de nuevo ni justicia. Solamente surgió una nueva forma de control disfrazada de libertad. Apenas unos años después de la abolición, el sur de Estados Unidos inventó una nueva forma de opresión: las leyes Jim Crow. Una serie de normas que, sin mencionar nunca la palabra esclavo, dejaban muy claro lo que eras: una persona negra que debía quedarse en su lugar. ¿Y qué significaba ser libre en este nuevo sistema? Imagina caminar por la calle y no poder usar el mismo baño, el mismo vagón del tren o sentarte en el mismo banco de un parque si alguien blanco ya lo estaba ocupando. Si te miraban mal y respondías, podías ser linchado. Incluso el éxito económico podía ser motivo de castigo. Los colegios para negros estaban mal financiados, sin libros ni pupitres en condiciones. Los hospitales no admitían pacientes negros si estaban llenos de blancos. Las universidades más prestigiosas simplemente rechazaban tu solicitud. Y todo esto no era una anomalía, era la ley. Pero durante un breve periodo llamado la Reconstrucción, entre 1865 y 1877, hubo un rayo de esperanza. Se aprobaron enmiendas constitucionales que prometían igualdad. Algunos afroamericanos incluso llegaron al Congreso, como Hiram Rebels, el primer senador negro en 1870. Pero esa ventana duró poco. Grupos como el Ku Klux Klan empezaron a sembrar terror, y cuando los federales se retiraron del sur, todo volvió a la normalidad, una donde el racismo volvía a ser política de Estado. Desde 1896, con el famoso caso Plessy vs. Ferguson, la Corte Suprema legalizó la doctrina de separados pero iguales, que permitió que las escuelas, los espacios públicos y hasta los cementerios fueran segregados por ley. Por más de 50 años, si un afroamericano protestaba, se organizaba o simplemente destacaba demasiado, era visto como una amenaza, y entonces venía el castigo. Entre 1880 y 1950, más de 4.000 personas negras fueron linchadas en Estados Unidos. Algunas eran exhibidas en postales fotográficas, sí, como si fuera una feria. Otros eran quemados vivos frente a multitudes. Uno de los casos más recordados fue el de Emmett Till, un niño de 14 años torturado y asesinado en 1955 por presuntamente coquetear con una mujer blanca. Su madre, Mamie Till, decidió mostrar su cadáver en un ataúd abierto. Esa imagen fue tan poderosa que desató una ola de indignación nacional. Pero eso fue una excepción, la norma era el silencio. Y mientras tanto, en las sombras, y sin que nadie lo viese venir, en iglesias, barberías, cafés y sótanos, la comunidad negra se organizaba.
pacíficamente y sin violencia. Querían mostrar a la sociedad que eran igual de capaces. Hubo escuelas fundadas por ex-esclavos, periódicos escritos por y para afroamericanos, y poco a poco una identidad colectiva que no pedía permiso para existir. La música jugó un rol crucial. El blues, el jazz y el gospel eran formas de narrar una experiencia que el sistema quería callar. Ser negro en esta época era vivir bajo amenaza constante, pero también era crear belleza en medio del asedio, y eso preparó el terreno para lo que vendría después. Una generación que ya no estaba dispuesta a agachar la cabeza y lista para luchar por sus derechos. Pero mientras tanto, en otros rincones del mundo recién llegaba la noticia de la abolición, y Europa entendió que si ya no podía explotar cuerpos esclavizados, lo haría con las tierras que los vieron nacer. En 1884, durante la Conferencia de Berlín, los países europeos se repartieron África en un mapa, sin consultar a una sola persona africana. Francia, Reino Unido, Bélgica, Alemania y otras potencias impusieron sus banderas, lenguas y sistemas sobre casi todo el continente, y lo hicieron bajo una narrativa de civilización que encubría una realidad mucho más brutal. Las escuelas enseñaban historia europea, los idiomas locales eran prohibidos y los nombres africanos borrados de los registros. En el Congo, bajo el control personal del rey Leopoldo II de Bélgica, millones murieron o fueron mutilados por no cumplir con las cuotas de producción de caucho. En las colonias francesas se aplicaban leyes especiales solo para nativos, arrestos sin juicio, torturas y trabajos forzados. En todo el sistema colonial, ser negro era estar al margen, incluso en tu propia tierra. Pero a pesar de la represión, surgieron formas de resistencia. Se preservaban tradiciones de forma oral, se mezclaban creencias africanas con religiones impuestas y empezaron a organizarse movimientos políticos. Después de la Segunda Guerra Mundial, con Europa debilitada, las luchas por la independencia se volvieron imparables. En 1957, Ghana se convirtió en el primer país africano en independizarse, y en las décadas siguientes, más de 30 países lograron romper el control colonial. Mientras África recuperaba su voz, al otro lado del océano, otra generación negra se preparaba. No luchaban contra colonizadores, sino contra leyes internas, pero el objetivo era el mismo: existir con dignidad. En Estados Unidos, la segregación legal aún estaba viva en cada rincón del sur del país, y ahí nació una generación decidida a desafiarlo todo. Martin Luther King lideró boicots y marchas, mientras Malcolm X levantaba el puño con otro tipo de mensaje. En las calles del sur, jóvenes arriesgaban sus vidas por sentarse en la misma barra que un blanco. En Oakland, las panteras negras patrullaban sus propios barrios armados, porque sabían que nadie más iba a protegerlos. Y no era solo una batalla local. Del otro lado del océano, países como Ghana, Argelia o Nigeria rompían con el colonialismo europeo. Algunos ganaron su independencia en elecciones, otros con rifles, pero todos sabían lo mismo: la dignidad no se negocia. La música y las ideas cruzaban fronteras. En Nueva York sonaba el jazz, en Lagos el afrobeat, en universidades negras de América se leía a Fanon, mientras en África se hablaba de panafricanismo y unidad continental. Las luchas eran distintas, pero cada vez más conectadas, y con esa conexión, la identidad negra empezó a transformarse. Ya no era solo sobrevivir, era organizarse, hablar y crear. Pero el sistema lo sabía. Malcolm fue asesinado, King también, y muchos líderes africanos corrieron la misma suerte, porque ser negro seguía siendo una amenaza. Aún así, algo era irreversible. Por primera vez en siglos, ser negro también significaba tener voz. No lo sabían, pero en un barrio marginal del Bronx, un grupo de jóvenes negros acababa de crear un idioma que dominaría el planeta: el hip hop. Mientras en las noticias hablaban de drogas, pobreza y violencia, ellos respondían con beats, graffiti y versos que contaban la verdad que nadie quería oír. El racismo seguía ahí, pero ya no era solo ley. Ahora venía en forma de etiquetas, estereotipos y cadenas invisibles. La música se convirtió en relato.
el cine en espejo y la moda en código. En los 80 y 90, artistas negros pasaron de estar marginados en los márgenes a marcar tendencia global. Public Enemy denunciaba vigilancia estatal. Tupac hablaba de racismo sistémico y brutalidad policial. Spike Lee filmaba barrios que Hollywood había ignorado durante décadas. La cultura negra dejó de ser una subcultura y se convirtió en un motor económico. Y eso asustó a muchos, porque si antes el sistema se imponía con leyes, ahora lo hacía con vigilancia, cárcel y exclusión. En Estados Unidos, durante la guerra contra las drogas, el encarcelamiento masivo afectó de forma desproporcionada a hombres negros. A pesar de consumir drogas a tasas similares, eran 4 veces más propensos a ir a prisión que los blancos. No eran leyes racistas, pero sí lo eran sus efectos. En Sudáfrica, después de décadas de apartheid, Nelson Mandela salió de prisión tras 27 años y se convirtió en presidente, y el país celebró su libertad, sin borrar los sistemas de desigualdad que seguían operando en lo económico, en la tierra y en la representación. Ser negro en los 90 era un nuevo tipo de contradicción. La televisión te mostraba triunfos, pero el sistema te mostraba límites. Podías tener un Grammy, pero no una segunda oportunidad si nacías en el barrio equivocado. Podías ser estrella de cine y aún así ser seguido por un guardia de seguridad en una tienda. Hoy en día puedes ver personas negras en portadas de revistas premiadas, liderando empresas o incluso un país, pero eso no significa que el racismo haya desaparecido, solo ha cambiado de forma. Cuando Barack Obama fue elegido presidente en 2008, muchos lo vieron como un símbolo de cambio, y sin embargo, solo unos años después, el asesinato de jóvenes negros como Trayvon Martin o Michael Brown volvió a mostrar que tu color aún puede costarte la vida, incluso sin haber hecho nada. Así nació Black Lives Matter, primero como un mensaje y luego como un movimiento que se expandió por el mundo. Las cámaras ahora registran lo que antes se ignoraba, pero eso no significa que haya justicia. Hoy el racismo no siempre es abierto, a veces vive en algoritmos, en los currículum que no se responden, en los barrios sin inversión y en los controles policiales selectivos. Ser negro aún puede significar tener que probar constantemente que vales, que no eres una amenaza y que mereces estar donde estás. Y al mismo tiempo, nunca hubo tanta visibilidad. La cultura negra mueve la moda, la música, el cine y el lenguaje. La influencia es global. Desde París hasta Nueva York, una nueva generación negra está contando su historia con su propia voz. No todo es lucha, también hay orgullo, creación y comunidad. Pero lo que está claro es que, incluso hoy, ser negro sigue siendo político.